Muy buenas a todos, bienvenidos sean de vuelta a un nuevo video para el canal Chris Master al habla. Creo que es necesario hacer este video, sobre todo por la enorme controversia que Rashad Goodman está causando por tener a Saber Valkyrie, y creo que por caras como esta y esta otra. Así que llegó el momento de hablar quizá de una de las cosas más sólidas y tóxicamente constantes en esta comunidad: las sucesiones de Vayne. El concepto que muestra la cúspide de un personaje sobrevalorado. Pero antes de eso te invito a suscribirte, ya que muy poca gente lo hace y mucha gente ve mis videos. Así que ve y suscríbete, y si no te gusta, pues ni modo, o sea, gracias por tu elección. Así que sin más preámbulo, bienvenidos, esto es Hablemos de Vayne Sucesores. Muy bien, verán, cuando un personaje nuevo en la franquicia es introducido, muchos tienen la mala costumbre de que se espere un nuevo Vayne nunca antes visto, y con características originales que lo hagan meta o inútil para el juego. Sin embargo, para la empresa japonesa cada vez más se le acaban las etimologías y las ideas para Vayne nuevos, y aunque la humanidad tiene muchísima cultura, siempre es complicado sacar algo original que no se agarre al centro, robo de energía o patrones de flor. Entonces se nota que realmente se rinden en hacer más Vaynes originales, y cuando lo hacen siempre será como prioridad el prota y el malo. Entonces es ahí donde entran los sucesores, personajes de Beyblade que buscan ofrecer una historia más orgánica y realista de cómo un personaje por lo general no suele ser el único en tener ese Vayne en específico. Y por Dios, el cielo es el límite para usar el personaje, y sí, también tienen escalas de calidad. Desde los que pusieron el mejor contexto para ceder el Beyblade y los que solo están ahí para traer un Bey viejo y no batallar en ideas nuevas, o sea, las cosas como son. Ahora, como ya he dicho, los sucesores, aparte de traer de vuelta los Beys para su venta, también fungen para hacer del mundo del Beyblade más inmerso y sobre todo realista. Aunque sabemos y crecimos con portadores de un Bey en específico, el mundo suele ser enorme. Digo, solo vemos 9 personajes en pantalla de los 8.000 millones de individuos que hay en el mundo. Entonces es normal que cada cuando más y más portadores de otros tipos del mismo Bey salgan. Es natural en este mundo el cambio, y tenemos que admitir que cuando nace un nuevo sucesor de Bey, se agradece que no se repita la fórmula del anterior, porque vamos, aunque Fumiya admire a Free, no significa que se comporte y haga lo mismo que él, y eso es espectacular, porque estos detalles hacen del mundo del Beyblade en términos simples se sienta más vivo. Sin embargo, como saben, no es lo mismo la idea que la ejecución. Entonces, de los pocos sucesores de Bey, yo personalmente amo a más de los que detesto, y eso resumiendo, solo Kyle y un poco Blind me parecen malos sucesores y ya. Los demás, para cuando los veo en principal, sí los veo dignos de ser el sucesor. Pero la mayoría de estos personajes tienen una intensa desventaja, y es el propio fandom. Con ahora Rashad siendo el primero o lo más cercano al sucesor de Valkyrie, el fandom como siempre detesta al personaje que tiene el Bey del anterior, diciendo que ay, no es digno de tener el Bey, o que su historia no es tan buena como Free o Sander, o que el personaje no es tan maravilloso, todo acompañado de insultos, caritas enojadas y reacciones de excepción de los creadores de contenido y personalidades a través del fandom. Esto termina por lo general en algo muy malo, desencadenando que los personajes anteriores vuelvan, pero con una enorme decadencia en su calidad al sobreexplotarlos, y los sucesores son mandados al olvido. Pero la pregunta realmente aquí es: ¿qué tan malos son estos portadores? ¿No son tan dignos de portar el Bey que tienen? Entonces ahora veremos a los personajes y les explicaré cómo fungieron como sucesores en el anime de Beyblade. El primero que tenemos aquí es Ranjiro. En aquel momento me enamoré de su concepto, no ser un perdedor como su hermano mayor, pero triste para él, sufrió la maldición Kiyama, entonces sería el saco de boxeo de la serie, F por él, pero ni modo, eso es lo que pasa por ser un Kiyama y la serie lo deja bien claro. Lo mismo con el amigo. Este tipo, aunque su mera existencia es un guionazo además de un hueco argumental, es posible que le suceda lo mismo que al resto de Kiyamas en el mundo, así que GG viejo, GG. Shan, por el contrario, es uno de los mejores sucesores de Base jamás escritos. La historia que lo envuelve para tener el Turbo Excalibur es asombrosa, además de tener una gran relación con Sander como su maestro.
Es una historia súper orgánica, además de que Shan nunca abusó de su puesto como príncipe, y romper el estereotipo de príncipe caprichoso y ser más agradable y lleno de honor. Realmente para mí es un gran personaje. Como dije, Kyle genuinamente no me puede llegar a gustar, y es más por el personaje que por ser el sucesor de Kerbeus, ya que este tipo solo fue usado como informante de Hyde y ya, pasó sin pena ni gloria por la temporada, lo cual para mí suele llegar a ser una completa pena. Fumiya es simplemente espectacular. Sé que no es una opinión popular, pero aquí debemos agradecer un poco que realmente intentaran hacer algo completamente diferente antes de abusar del mismo personaje hasta ponerlo en la miseria de manera injusta por un personaje bendecido por guionazos. Éramos felices y no lo sabíamos. Fumiya, para empezar, no quiso ser Free, quiso ser tan poderoso como Free a su propio estilo, lo cual ayuda mucho a su propia esencia y caracterización. Pero eso no solo es lo mejor. La idea de ese personaje es la búsqueda de la admiración de su hermana, lo cual es impresionante y pocos personajes hacen. Pienso que no se le da a Fumiya la admiración que se merece, pero necesitaré más tiempo, entonces lo dejaré para otro video, espérenlo, ese sí tengo ganas de hacerlo. Blind y Basara los dejo juntos porque a pesar de ser sucesores no son consistentes. Mientras que Basara tiene potencial para ser un gran personaje, Blind me aburre, y es por eso porque Blind no se aleja mucho del concepto de Kurt, y eso realmente me aburre. Lo que sí cabe resaltar es quizá el problema de estos sucesores, y es el nada respeto que la empresa le tiene a Boa. Le dan a estos Bladers el Bey de Boa y no está mal, pero está mal fingir que Boa nunca existió y que su legado es fácil de ignorar y de reemplazar, y no es culpa de los personajes, sino de quien lleva la historia. Toma nota, Morita. Lodin, al igual que Louis en el anime, solo es un deportista que quiere amaestrar cada disciplina, entonces necesita un Bey muy poderoso como él. Entonces sí tiene lógica que posea Longinus. Sin embargo, solo tener ese argumento lo hace después de Kyle uno de los más flojitos de la serie. Y por último tenemos a Rashad. Este está encaminando un rumbo algo incierto para todos, pues parece tener un cierto empeño por tener a Valkyrie a como de lugar. Su sucesión parcial y su libertad no es culpa de Goodman, sino de la asquerosa, y sí, digo asquerosa reacción de Bolt. Este tipo fue demasiado insípido y poco respetuoso con su propio Bey. Luego de ver historias como la de Shan o la de Fumiya, se me hace inadmisible que el niño maravilla, el que más amor le tenga al Bey, no se lo tenga al decir: ah sí, claro, ten tu propio Bey. Es tan así que hasta Abel esperaba más preocupado por la sucesión de Bolt que el mismo Bolt. Y luego me dicen: no, es que él dijo que ese era su Bey y este es el mío. Y esas son tonterías, es una sucesión como tal. Ahora, como tenía Brave, para mí era probable que con su Dynamite tendría uno propio, pero le dieron a Savior y eso sí es sorprendente. Entonces, de ser así, yo honestamente espero y no cambie de tener un Valkyrie, porque sí, a pesar de que tenga una evolución, sí me gustaría que fuera un Valkyrie, porque por más llorón fan de Baltar que aparezca, esto me parece una idea arriesgada. Nunca había visto a la serie jugársela tanto y con Valkyrie, y ver a la fanaticada enojarse por algo así importante para la historia, solo confirma lo cerrada y terca que es al punto de crear una guerra, y dejar de ver Beyblade solo por eso. Y honestamente me fascina verlos pelear, porque demuestra el lado más tóxico de la comunidad, el lado que nadie quiere ver. Como conclusión digo que sí, los sucesores son buenos para refrescar la franquicia, así tienen a un nuevo cebo para respetar los personajes que estuvieron antes de ellos, y como tal, ver nuevas historias. Yo, como tipo que da su opinión en internet, les invito a no cerrarse con nuevos personajes, ya que irán a ofrecer una nueva historia y lejos del Bey. Tampoco tengamos una expectativa o una camisa pesada para ese personaje, porque como muchos de ustedes chingan con el anime y manga son universos distintos e independientes, los sucesores son independientes y no necesitan de su predecesor, pero al final del día solo queda ver qué es lo que harán con el personaje. Así que muchísimas gracias, esto ha sido el bodegón de Chris Master. ¡Hasta la próxima!